a todos, reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Cintia Peña, estudiante de medicina de tercer año de la Universidad de Cuenca. Y hoy voy a hablar sobre la hipertensión pulmonar para la Cátedra de Imagenología 2 a cargo del Dr. Jorge Castillo. Sin nada más que decir, podemos comenzar. En primer lugar, ¿qué es la hipertensión pulmonar? A esta la podemos definir como un aumento en la presión arterial pulmonar media en reposo superior a los 20 milímetros de mercurio. Dicha medida puede ser tomada mediante lo que es cateterismo cardíaco derecho. Asimismo, es importante también destacar la importancia del estudio de este tema, ya que si no se diagnostica y trata a tiempo, podría conllevar al desarrollo de una insuficiencia cardíaca derecha, lo cual puede producir una afección en la calidad de vida de los pacientes y además aumento de costos en lo que es la salud pública. En cuanto a la clasificación de la hipertensión pulmonar, tenemos 5 grupos. Dentro del primer grupo encontramos a la hipertensión arterial pulmonar idiopática, en la cual no existe una etiología que nos pueda explicar la aparición de esta patología. Por otro lado, en el grupo 2 se encuentra la hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía izquierda. Estos pacientes previamente tenían una cardiopatía izquierda, ya sea diagnosticada o no diagnosticada, de tipo insuficiencia cardíaca o coronariopatía, que debido a diversas circunstancias terminó agravándose y produciendo la hipertensión pulmonar. En el grupo 3, a diferencia del grupo 2, tenemos pacientes con una enfermedad pulmonar o hipoxia, que en estadios avanzados produce lo que es hipertensión pulmonar. Dentro del grupo 4 encontramos pacientes que tuvieron obstrucción de las arterias pulmonares y a causa de ello desarrollaron hipertensión pulmonar. Este es el clásico caso de los pacientes con tromboembolismo pulmonar. Y finalmente, en el grupo 5 se encuentra la hipertensión pulmonar debido a mecanismos multifactoriales. Dentro de este grupo se encuentran pacientes que pueden estar dentro tanto de los grupos 2, 3 o 4. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos tener un paciente con una hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía izquierda, que a su vez también tenía de base una enfermedad pulmonar y por lo tanto desarrolló una hipertensión pulmonar. Puede no necesariamente ser este tipo de caso estrictamente, sino que puede ser una mezcla de cualquiera de los grupos 2, 3 o 4, e incluso una mezcla de los 3 grupos que ya les mencioné. En cuanto a las causas que pueden estar provocando hipertensión pulmonar, vamos a tener a todas aquellas que produzcan daño, cambio u obstrucción de los vasos sanguíneos pulmonares. Esto es bastante importante ya que tenemos un montón de causas, pero bueno, vamos a mencionar lo que son las principales o más comunes que podemos encontrar. En primer lugar tenemos las cardiopatías izquierdas, como ya les mencioné, podríamos tener de tipo insuficiencia cardíaca izquierda o una cardiopatía coronaria. También tendríamos otras enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos, como por ejemplo cardiopatías congénitas. Esto suele ser bastante característico ya que se presentan durante los primeros años de vida y también podrían tener un carácter hereditario, así que podríamos encontrar pacientes cuya familia también tiene antecedentes de hipertensión pulmonar. Otro grupo, como ya les mencioné, dentro del grupo 3 se encuentran lo que son pacientes con hipertensión pulmonar secundaria a una enfermedad pulmonar, y aquí tenemos la característica EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También podemos encontrar la enfermedad pulmonar intersticial, el enfisema o incluso la apnea del sueño, las cuales podrían producir un aumento de lo que es la presión arterial de las arterias pulmonares. Y finalmente podremos tener otros tipos de causas, como por ejemplo la enfermedad hepática, enfermedad de células falciformes, la tromboembolia pulmonar o incluso enfermedades del tejido conectivo como lo es la esclerodermia, lo cual van a afectar lo que es la composición de los vasos sanguíneos y podrían inducir el desarrollo de la hipertensión pulmonar. En cuanto a los factores de riesgo, podemos tener varios que pueden influir en el desarrollo de la hipertensión pulmonar. Así que bueno, les traje los más comunes que pueden estar asociados. En primer lugar tenemos lo que es la edad. Esto suele darse mayormente en personas que están entre los 30 a 60 años, con una predominancia del sexo femenino por encima del sexo masculino. Aquí también tenemos lo que son alteraciones congénitas, como lo son los defectos cardíacos, la displasia broncopulmonar y la hipoplasia pulmonar, dándonos esto un precedente que nos podría indicar que este paciente o en este niño podría desarrollar a futuro una hipertensión pulmonar si no se trata adecuadamente su padecimiento.
También tenemos factores ambientales como la exposición a asbestos e infecciones parasitarias. Dentro de los factores genéticos tenemos el síndrome de Down, que se caracterizan por tener una predisposición a desarrollar cardiopatías. También tenemos las cardiopatías congénitas, la enfermedad de Gaucher y también la historia familiar de trombosis, ya que existen familias que pueden tener una predisposición a la formación de trombos y por lo tanto desarrollar tromboembolismo pulmonar. Aquí es bastante importante destacar los hábitos, ya que son factores modificables y que por lo tanto podrían reducir el riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar, y dentro de ellos encontramos a lo que es el tabaquismo y el consumo de drogas estimulantes y anfetaminas. Y por último tenemos a los fármacos que se utilizan para el tratamiento del cáncer y la depresión, los cuales podrían ser un factor de riesgo para el desarrollo de este padecimiento. En cuanto a la epidemiología, podemos ver que esta patología es bastante común a nivel mundial, ya que el 1% de la población mundial tiene hipertensión pulmonar, dándonos una incidencia de 6 casos por millón de habitantes. Y dándonos un enfoque de la población en general, pues tenemos que afecta más a lo que son mujeres jóvenes y pacientes mayores de 65 años con comorbilidad cardiovascular, tanto masculinos como femeninos. Si nosotros ya nos centramos en pacientes que tienen algún tipo de afección pulmonar o cardíaca, tenemos que el 1 al 5% de pacientes que tienen época avanzada desarrolla hipertensión pulmonar, mientras que en el caso de la fibrosis pulmonar en estado terminal, el 60% de los pacientes tiene hipertensión pulmonar. Por otro lado, yendo a lo que son pacientes cardiópatas, el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección ventricular preservada tiene hipertensión pulmonar o podría llegar a desarrollarla. Ahora, hablando sobre la fisiopatología, voy a empezar explicando la hipertensión pulmonar primaria, ya que como les expliqué, esta no suele tener algún tipo de etiología principal que pueda provocar el desencadenamiento de esta patología. Entonces vamos a tener primero una predisposición genética debido a mutación de diversos genes y también exposición a factores de riesgo como por ejemplo tener VIH, sufrir algún tipo de hipoxia o tener antecedentes de trombosis, tanto familiares como personales, o también tener criterios de inflamación y entre otro tipo de patologías. La suma de tanto la predisposición genética como de factores de riesgo nos pueden inducir a una injuria vascular inicial, la cual va a desencadenar una respuesta de inflamación y activación plaquetaria, que también podría desencadenar también en un desbalance de la vasoconstricción y vasodilatación y a su vez en una hipertrofia del músculo liso vascular. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de estas tres consecuencias de la injuria vascular inicial podría producir una trombosis in situ o también una vasoconstricción o proliferación endotelial, la cual sumada con lo que es la hipertrofia del músculo liso vascular puede, inducir el remodelado vascular pulmonar y por lo tanto aumentar lo que es la presión dentro de las arterias pulmonares y producir la hipertensión pulmonar. En cuanto a la insuficiencia cardíaca asociada a una cardiopatía izquierda, vamos a utilizar este gráfico para explicar mejor la fisiopatología. Este gráfico nos muestra el flujo normal que lleva la sangre a través del corazón. Como podemos apreciar aquí, la sangre proviene, de la circulación sistémica mediante lo que es el sistema de las cavas, tanto superior como inferior. Ingresa a la aurícula derecha, posteriormente pasa al ventrículo derecho mediante lo que es la válvula tricúspide y posteriormente avanza hacia lo que es el tronco de la arteria pulmonar gracias a la válvula semilunar del pulmonar. Una vez haya atravesado esta válvula, se dirige a las arterias pulmonares, tanto izquierda como derechas, para llegar a la circulación pulmonar, a los alvéolos, producir el intercambio de gases y por lo tanto oxigenar la sangre. Una vez que se haya producido este intercambio de sangre, de este intercambio de gases, la sangre va a proceder a viajar mediante lo que son las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Después de la aurícula izquierda van a pasar por la válvula mitral, luego al ventrículo izquierdo y posteriormente mediante la válvula semilunar aórtica pasan a la arteria aorta y van a proceder a viajar a lo que es la circulación arterial sistémica. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, si nosotros tenemos un paciente con un tipo de patología del lado izquierdo del corazón, digamos que tenemos una insuficiencia cardíaca,
Pues bueno, el ventrículo izquierdo no va a tener la suficiente fuerza para cumplir con sus funciones y bombear adecuadamente sangre hacia lo que es la aorta. Por lo tanto, al no poder tener la suficiente fuerza para expulsar adecuadamente lo que es la sangre hacia la aorta, va a existir una dilatación del ventrículo y por lo tanto un encharcamiento de sangre, lo cual retrogradamente puede, digamos, dirigirse hacia lo que es las aurículas, gracias a que la dilatación ventricular puede producir una insuficiencia de la válvula mitral, por lo tanto, aumentando, digamos, la retención de sangre dentro de lo que es la aurícula izquierda. Esto retrogradamente va a producir, digamos, un reflujo hacia lo que son los pulmones, por lo tanto tendríamos un encharcamiento de líquido en lo que es el pulmón y podría producirse edema pulmonar. Pero digamos que estamos en un estadio ya crónico, hay una mayor complicación debido a que este paciente no tuvo, digamos, una buena respuesta al tratamiento, o no fue diagnosticado, o digamos, no tuvo un buen tratamiento. Pues bueno, dejamos que toda esta patología avance. El paciente posteriormente va a tener una, digamos, hipertensión venocapilar que posteriormente va a afectar retrogradamente a la circulación que proviene de las arterias pulmonares, por lo tanto aumentando la presión debido a este encharcamiento hacia las arterias pulmonares y produciendo la hipertensión pulmonar. Y como ya les expliqué, si esta hipertensión pulmonar no se trata adecuadamente, pues bueno, va a también producir que el ventrículo derecho haga un sobreesfuerzo para tratar de, digamos, sobrepasar esta presión que produce las arterias pulmonares, ya que como sabemos, la circulación arterial pulmonar maneja presiones más bajas que el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, este ventrículo derecho, al tener, digamos, un sobreesfuerzo, va a llegar a un punto en el cual ya no va a poder compensar este aumento de presión y por lo tanto va a ceder y producir lo que es insuficiencia cardíaca derecha. Por lo tanto, aquí tendríamos también lo mismo que pasó en el ventrículo izquierdo, podríamos tener una insuficiencia de la válvula tricúspide y por reflujo se podría tener como es afecciones a nivel sistémico a costa de lo que es el sistema venoso. Aquí que es característico resaltar la presencia de edemas, y también puede ser ascitis o afecciones hepáticas y entre muchas otras circunstancias de las cuales ya vamos a hablar en las manifestaciones clínicas. En cuanto al grupo 3 de hipertensión pulmonar, aquí tenemos pacientes que previamente han tenido una afección en los pulmones. Para explicarla fácil, aquí tenemos el flujo sanguíneo de las arterias pulmonares que llegan hacia los alvéolos, se produce el intercambio de gases y posteriormente pasan a las venas pulmonares para viajar a lo que es la aurícula izquierda. Pero ¿qué ocurre si dentro de este pulmón, pues bueno, dentro del pulmón existe una afección en esta zona de los alvéolos, ya sea de tipo fibrosis, enfisema, EPOC, entre otro tipo de circunstancias? Pues bueno, va a existir un aumento a la resistencia del flujo que viene por parte de las arterias pulmonares, lo cual va a dificultar el paso de la sangre hacia lo que son los alvéolos y posteriormente, bueno, no los alvéolos, sino hacia los capilares perialveolares y posteriormente hacia las venas pulmonares. Por lo tanto, este aumento de la resistencia al flujo va a producir un aumento de lo que es de la presión arterial pulmonar y por lo tanto conduciendo al desarrollo de hipertensión pulmonar. Ahora voy a explicarles la fisiopatología del grupo 4, que como ya vimos son pacientes que sufrieron una trombosis de las arterias pulmonares. No voy a andar mucho en este tema ya que ya lo veremos en lo que es la charla de tromboembolismo pulmonar, pero a breves rasgos tendremos la formación de un trombo principalmente en lo que son las venas profundas de los miembros inferiores, que por diversas circunstancias este trombo termina desprendiéndose y convirtiéndose en un émbolo. Viaja por el sistema de la vena cava inferior, procede a ingresar en las cavidades derechas del corazón y finalmente llega a las arterias pulmonares donde dependiendo del tamaño del trombo puede obstruirse, producir una obstrucción en diferentes puntos o zonas de la circulación pulmonar. Como podemos apreciar aquí, tenemos un trombo que está obstruyendo en la arteria interlobular. Ahora, aquí también podemos apreciar qué es lo que ocurre cuando tenemos una trombosis. Aquí podemos ver el flujo normal pulmonar. Sin
embargo, cuando se aísla, digamos, se acomoda un trombo dentro de lo que es una de las arterias pulmonares, va a producir una sobrecarga de volumen que tiene que manejar, digamos, la red colateral. Por lo tanto, digamos, hacer un cambio abrupto de volumen va a producirse un aumento de la presión, a su vez que también tiene otra consecuencia que puede ser, digamos, afección del tejido que está siendo irrigado por estas arterias a posterior. En cuanto a las manifestaciones clínicas, son bastante fáciles de entender una vez hayamos comprendido la fisiopatología de los diversos grupos de hipertensión pulmonar. Quiero destacar que principalmente la hipertensión pulmonar no suele dar una sintomatología clara que pueda, digamos, orientarnos a que el paciente acuda a consulta para tratarse, sino que principalmente los pacientes acuden una vez empieza a producir una disfunción del ventrículo. Entonces, una vez que se produce, digamos, una disfunción del ventrículo o está en estadios, digamos, iniciales de esta disfunción, los pacientes acuden porque presentan disnea de esfuerzo, vendopnea, que esto quiere decir que el paciente manifiesta una falta de aire cuando se ponen de cúbito lateral. También presentan somnolencia diurna debido a que estos pacientes, digamos, no pueden dormir adecuadamente durante la noche, entonces tienden a desarrollar la somnolencia durante el día. También presentan fatiga, mareos, palpitaciones y dolor torácico al esfuerzo. Esto es principalmente debido a, digamos, al sobreesfuerzo que está produciendo el ventrículo derecho. En cuanto a los signos, bueno, aquí tenemos signos bastante claves, tanto respiratorios como cardíacos, que pueden estar asociados al aumento de la presión de las arterias pulmonares. Tos y sibilancias y crepitantes y ronquera, todo esto lo podemos tener debido a, por ejemplo, afecciones pulmonares, o incluso también podríamos encontrarlos debido a una complicación de una insuficiencia cardíaca izquierda, la cual sería, digamos, un edema pulmonar. También se puede encontrar lo que es apnea y también podríamos ver lo que es síncope. Esto tendríamos que analizar la cronología de la aparición de estos signos y síntomas, ya que si se considera que es de un inicio abrupto, se puede pensar en un tromboembolismo pulmonar, mientras que si se habla de, digamos, una progresión crónica, se podría analizar otras patologías como lo son las pulmonares y cardiovasculares. Dentro de las complicaciones aquí ya clásicas de lo que es la disfunción del ventrículo derecho, encontramos los edemas con o sin ascitis, distensión abdominal que puede ser secundaria a ascitis o una hepatomegalia con esplenomegalia. También el aumento de peso secundario a lo que es la acumulación de líquidos debido al edema, palidez y cianosis periférica debido a la disfunción de los ventrículos, el retraso al llenado capilar debido a esa misma causa y también la falta de pulso. Dentro de lo que es la auscultación podemos encontrar un aumento del componente P2 del R2. Esto ya es un signo clave que nos puede estar indicando que existe una hipertensión pulmonar. Entonces, si un paciente puede tener un desdoblamiento del R2, pues bueno, tendremos que descartar si se trata de un desdoblamiento fisiológico o patológico. Entonces hay que tener en cuenta estos puntos. También se puede encontrar distensión yugular debido precisamente a lo que es la disfunción del ventrículo que produce retrógradamente un encharcamiento de la sangre venosa. Y también aquí es importante el soplo de regurgitación tricuspidia y pulmonar, lo cual nos indica insuficiencia de las válvulas. Y también se pueden encontrar S3 o S4 derechos, los cuales ya sabemos que suelen ser ruidos patológicos. En cuanto a la evaluación de la hipertensión pulmonar, vamos a tener esta estrategia diagnóstica de 4 pasos. En primer lugar, es importante la historia clínica, ya que aquí vamos a recolectar tanto síntomas como signos. Y también aquí se puede hacer lo que son las pruebas de screening o incluso se puede hallar incidentalmente lo que es una hipertensión pulmonar, porque como ya les dije, suele ser asintomática y los pacientes generalmente consultan cuando ya empieza a generar una disfunción del ventrículo. Como segundo paso se puede realizar, digamos, pruebas como lo es el electrocardiograma, en los cuales se pueden encontrar signos de dilatación ventricular o incluso afección de las válvulas. También se puede encontrar en la radiografía de tórax hallazgos de los cuales voy a hablar más adelante. Y también en un ecocardiograma se puede evaluar lo que es la función de los ventrículos. En el tercer paso podemos encontrar pruebas de laboratorio y también estudios de imagen que ya van asociados, van específicos para la circulación, digamos, pulmonar. Aquí encontramos la angioTAC, la TC pulmonar y la angiografía pulmonar.
Y por último tenemos pruebas que son para valorar otro tipo de patologías o incluso consecuencias, como por ejemplo podríamos buscar un factor de riesgo como lo es el VIH, enfermedades autoinmunes, o incluso valorar si es que existe compromiso de lo que es el hígado o el vaso, o incluso ascitis en los pacientes una vez que se han complicado y han desarrollado lo que es la disfunción ventricular. Ahora vamos a revisar ciertas técnicas de imagen que nos pueden ayudar al diagnóstico de la hipertensión pulmonar. En primer lugar vamos a hablar sobre la radiografía de tórax, ya que este suele ser el estudio más solicitado en primera instancia en nuestro medio, ya que a diferencia de la tomografía computarizada, de la cual vamos a hablar más adelante, la radiografía de tórax suele ser un estudio más sencillo, más accesible, más barato y también expone a menos radiación al paciente, por lo tanto suele pedirse primero y en base a los resultados que se encuentran en esta radiografía se puede proceder con estudios más sofisticados como lo es la TC o incluso también realizar lo que son los ecocardiogramas en dependencia de lo que se encuentre en la radiografía. Antes de comenzar con los hallazgos de hipertensión pulmonar, es importante destacar que una radiografía normal no necesariamente nos obliga a descartar el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Esto debido a que, digamos, en estadios iniciales podría no producir lo que son, digamos, alteraciones morfológicas a nivel cardiovascular y por lo tanto, digamos, podría mostrarse como asintomática. Y pues bueno, esto nos indica que la radiografía normal no excluye el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Pero digamos que ya tenemos pacientes que ya tienen, digamos, una hipertensión pulmonar de larga data. Y entonces aquí sí podría presentarse alteraciones morfológicas a nivel cardiovascular. En primer lugar, vamos a tener notablemente el aumento del tamaño del tronco de la arteria pulmonar, como podemos ver aquí. Normalmente la arteria pulmonar suele tener una disposición más o menos que se dirige de esta forma. Sin embargo, aquí podemos apreciar que se ha como abultado el tronco de la arteria pulmonar. Asimismo, también existe una dilatación de las arterias pulmonares tanto derecha como izquierda y también un aumento del tamaño de la arteria interlobular que, bueno, para diagnóstico de hipertensión pulmonar suele ser mayor a 16 milímetros. Asimismo, encontramos un aumento de la relación arteria-bronquio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos apreciar aquí lo que son los bronquios cerca del ilio y si lo comparamos con el calibre de las arterias también cercanas al ilio, podemos apreciar que el tamaño de las arterias es mucho mayor en comparación al tamaño de los bronquios. También podemos encontrar lo que es digamos, una diferencia de calibre en los vasos tanto iliares como periféricos. Podemos encontrar aquí que los vasos que se encuentran más cerca del ilio, que son más centrales, tienen un calibre mayor en comparación a los vasos que se encuentran hacia la periferia del pulmón. O incluso puede llegar un momento en el cual son tan, digamos, tan pequeños que no se pueden apreciar adecuadamente en la periferia. Esto se le conoce como oligoemia. Por otro lado, también podríamos encontrar un aumento del índice cardiotorácico, lo cual se traduce en cardiomegalia. Este índice cardiotorácico tendría que ser superior a 0.5 para, digamos, dar el diagnóstico de cardiomegalia. Este hallazgo es más característico de lo que cuando ya se produce una insuficiencia cardíaca derecha debido a la progresión de la hipertensión pulmonar. Y también en lo que es la radiografía lateral de tórax se puede encontrar una, digamos, disminución del espacio aéreo retroesternal debido al crecimiento de las cavidades derechas o, bueno, izquierdas también podría ser, debido mismo a la progresión de esta enfermedad. Aquí les presento un caso clínico de una paciente de 65 años que acude a consulta por disnea. Se le realiza una radiografía posterior anterior de tórax y podemos apreciar esta imagen de aquí. En primer lugar tenemos, bueno, la técnica que es una radiografía posterior anterior de tórax que tiene una técnica aceptable. Se puede apreciar aquí la silueta cardíaca, también los vasos sanguíneos pulmonares, incluso también se puede apreciar, digamos, parte de lo que es lo que ocupa el espacio que ocupan los pulmones. Ahora, si empezamos con el análisis, podemos apreciar aquí una dilatación de las arterias pulmonares. Podemos ver aquí que cerca de los cilios se encuentran mucho más dilatadas y además que la arteria interlobar tiene una medida mayor a 17 milímetros y aquí es bastante característica la oligoemia periférica, ya que podemos, debido a lo que es el cambio de calibre de los vasos periféricos. Entonces aquí vemos vasos periféricos bastante delgaditos en comparación a lo que es
los vasos sanguíneos más cercanos al ilio. Asimismo, encontramos la dilatación del tronco de las arterias pulmonares. También se podría apreciar un aumento del tamaño de las arterias pulmonares, tanto derecha como izquierda. Y aquí es bastante importante reconocer que la paciente presenta una cardiomegalia. Si nosotros medimos ahí en este momento el índice cardiotorácico, seguramente nos va a dar una medida mayor a 0.5. ¿Cuál sería el diagnóstico de esta paciente? Una hipertensión pulmonar primaria debido a que previamente no tenía patología pulmonar o cardiovascular, ni tampoco ha tenido, digamos, un precedente de tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, esta paciente quedaría englobada dentro del grupo 1 para hipertensión pulmonar. Aquí tenemos otro caso de una paciente a la cual se le realizan radiografías de tórax en proyección tanto posterior anterior como lateral. En este caso, si nos centramos en lo que es la parte cardiovascular, podemos apreciar un aumento del tamaño del corazón, lo cual podríamos, si nosotros obtenemos el índice cardiotorácico, nos va a dar mayor a 0.5, por lo tanto, podríamos decir que la paciente tiene cardiomegalia. Asimismo, como les estoy señalando, se puede apreciar una dilatación del tronco de la arteria pulmonar, además del aumento del calibre de los vasos cercanos al ilio. Y también podemos apreciar aquí que la relación entre lo que es el bronquio y lo que son las arterias pulmonares, está aumentada. Asimismo, se puede apreciar aquí una elevación del hemidiafragma derecho, lo cual nos puede hacer sospechar de una atelectasia, lo cual debido a esto podríamos sospechar que esta paciente se encuentra dentro del grupo 3 de hipertensión pulmonar, ya que en este grupo se encuentran pacientes con una afección pulmonar que posteriormente desarrollan hipertensión pulmonar. Asimismo, también podríamos englobarla dentro del grupo 2, ya que no, se desconoce. Parece que es más notable aquí que hay una dilatación de las cavidades izquierdas, entonces se podría, también englobar dentro del grupo 2 y por lo tanto, esta paciente, si tanto tiene afección pulmonar como cardiovascular, la podríamos, insertar dentro del grupo 5 para hipertensión pulmonar. Por otro lado, en la radiografía lateral de tórax se puede apreciar la disminución del espacio retroesternal, lo cual es compatible con el aumento del tamaño de las cámaras cardíacas. Además, aquí también se puede apreciar claramente el aumento del tamaño del calibre de los vasos sanguíneos pulmonares. Este es otro caso de otra paciente a la cual también se le realizaron radiografías tanto posterior anterior como lateral. En la proyección posterior anterior se puede apreciar el aumento del tamaño del corazón, de lo cual ya les mencioné. Si tomamos el índice cardiotorácico podríamos obtener un valor mayor a 0.5 compatible con cardiomegalia. Se puede apreciar también la dilatación del tronco de la arteria pulmonar, el aumento del tamaño de la arteria interlobular y asimismo el aumento del tamaño de los vasos pulmonares centrales. Asimismo también se puede apreciar la oligoemia periférica debido a la disminución del calibre de los vasos periféricos. En cuanto a la proyección lateral, aquí podemos ver la disminución del espacio aéreo retroesternal compatible con la dilatación de las cámaras cardíacas. Para finalizar con la radiografía, les traigo dos placas de diferentes pacientes. Son dos radiografías de tórax en proyección posterior anterior. En la primera se puede ver el aumento del tamaño del corazón y aquí como he estado repitiendo bastante, si tomamos el índice cardiotorácico va a ser mayor a 0.5. Se puede ver también la dilatación del tronco de la arteria pulmonar, el aumento del tamaño de la arteria interlobular, el aumento del calibre de los vasos centrales, una muy leve oligoemia periférica y el aumento de la relación entre lo que son las arterias pulmonares y los bronquios. En el caso del segundo paciente, se puede ver también la cardiomegalia, dilatación del tronco de la arteria pulmonar, el aumento del tamaño de la arteria interlobular y también el aumento del tamaño de los vasos centrales, más cercanos al ilio y la oligoemia periférica. Además de que se puede encontrar aquí también afección que probablemente corresponda a patología pulmonar, que también podría explicarnos el origen de esta hipertensión pulmonar.
En cuanto a la tomografía computarizada, antes de comenzar con los hallazgos, quiero destacar que esta técnica suele ser mucho más sensible para la detección de hipertensión pulmonar, gracias a que, debido a que realiza cortes en planos axiales y por lo tanto posteriormente permite la reconstrucción en planos tanto coronales como sagitales, permite apreciar de mejor manera cómo se encuentra lo que son los vasos sanguíneos pulmonares, la integridad de las cámaras cardíacas y también del parenquima pulmonar, en dependencia de las ventanas que se esté utilizando. Además de que mediante la tomografía computarizada también se puede realizar estudios de angio-TC, las cuales también pueden ayudar a evaluar cómo se encuentran los vasos sanguíneos. Y bueno, aquí podemos apreciar como primer hallazgo bastante notorio de la hipertensión pulmonar el aumento del diámetro del tronco de la arteria pulmonar. Entonces, en una TC, si nos situamos en el tronco de la arteria pulmonar y medimos su diámetro, si encontramos nosotros una medida mayor a 29 milímetros, nos va a ser un indicativo de hipertensión pulmonar. Sin embargo, quiero destacar aquí que el valor de 29 milímetros es, digamos, característico para los hombres, mientras que para las mujeres la medida ideal suele ser de 27 milímetros. Por lo tanto, si tenemos una medida que sobrepasa los valores que les he mencionado, podemos decir que el paciente tiene o la paciente tiene hipertensión pulmonar. Además que si se compara este diámetro con el de la aorta, va a ser notablemente mayor pues en comparación a esta otra arteria. Por otro lado, también se puede encontrar una dilatación aneurismática de las arterias pulmonares principales, tanto derecha como izquierda, pero esto es bastante característico en lo que es el tromboembolismo pulmonar. Como podemos apreciar aquí, se puede ver la dilatación aneurismática de la arteria pulmonar derecha, y aquí se puede encontrar el trombo que está produciendo esta hipertensión pulmonar, y esto es bastante característico, ya que, digamos, esta interrupción abrupta del flujo puede produce lo que es el aumento de presión y por lo tanto la dilatación de las arterias. Otro hallazgo importante en la tomografía computarizada es que si nos vamos nosotros a evaluar cómo se encuentra el corazón, encontramos una dilatación del ventrículo derecho, como podemos apreciar aquí. Además que puede existir una desviación del septo o una rectificación del septo interventricular. Como ya sabemos, en el corazón normalmente las cámaras derechas suelen ser, digamos, más pequeñas en comparación a las cámaras izquierdas. Entonces, si nosotros comparamos las medidas de las cámaras izquierdas y las comparamos con las cámaras derechas, podemos encontrar que las cámaras derechas se encuentran bastante dilatadas, lo cual nos indica que existe hipertensión pulmonar y que por lo tanto, digamos, el ventrículo ya no está logrando contener todo este manejo de presión que tiene que vencer hacia la arteria pulmonar. Otro hallazgo que podemos encontrar en la TC, que suele ser incluso mucho mejor apreciado que en la radiografía, es la relación arteria-bronquio segmentario. Si nosotros nos vamos a la ventana pulmonar y valoramos el tamaño del bronquio y lo comparamos con el tamaño de la arteria segmentaria que se encuentra precisamente a su lado, y nosotros realizamos una relación entre el tamaño de la arteria y el tamaño del bronquio, si esta relación nos sale mayor a 1, estamos hablando de una hipertensión pulmonar, debido a que, bueno, normalmente el tamaño de estos dos debería estar relacionado, entonces debería ser menor a 1. Por otro lado, también tenemos, digamos, en una comparación del tronco pulmonar con la aorta, si nosotros hacemos una relación asimismo entre el tronco pulmonar y la aorta ascendente y encontramos que esta relación, si dividimos el diámetro de la arteria pulmonar con el de la aorta y nos sale mayor a 1, un resultado mayor a 1, hablamos de hipertensión pulmonar, ya que normalmente estas arterias deberían tener una relación, digamos, un tamaño similar. Sin embargo, en la hipertensión pulmonar se puede apreciar la dilatación de este vaso. En cuanto a otros hallazgos, también podemos tener el signo de la banana y huevo y el signo del cruce de la carina. El signo de la banana y huevo vamos a tener representando al huevo a la arteria pulmonar y a la banana representando a lo que es el callado aórtico. Este signo se da debido a que la dilatación de las arterias pulmonares produce que en el corte donde se visualiza el callado aórtico también se pueda visualizar la arteria pulmonar, produciendo este signo bastante característico. Y por otro lado, en el signo del cruce de la carina, la misma dilatación de la arteria pulmonar va a producir que la arteria pulmonar derecha
cruce por delante de la carina, precisamente en el corte donde se puede apreciar esta estructura, lo cual no es normal ya que estos cruces suelen darse en niveles más inferiores. A la inyección de contraste también podríamos encontrar este patrón de perfusión en mosaico, el cual se caracteriza por un realce heterogéneo, bastante irregular, pero con bordes bien definidos, lo cual puede ser secundario a la hipertensión pulmonar, pero también puede ser debido a otras causas como enfermedades de las pequeñas vías aéreas o incluso enfermedades del parénquima pulmonar, como lo serían la neumonía o la enfermedad pulmonar intersticial, las cuales afectan lo que es la distribución del flujo sanguíneo pulmonar. También se pueden encontrar adenopatías en lo que es el mediastino, sin embargo estas no suelen ser muy específicas ya que podrían ser signos de ingurgitación o incluso signos de que existen neoplasias en lo que es el tórax, o también podrían indicar procesos inflamatorios que se estén dando en el mediastino. Aquí podemos apreciar una adenopatía paraórtica que mide aproximadamente 12 milímetros, y por otro lado aquí podemos encontrar una adenopatía iliar que mide 18 milímetros aproximadamente. Entonces, como ya les mencioné, suelen ser hallazgos que se pueden encontrar en la patología de hipertensión pulmonar, sin embargo no son exclusivos y tampoco son bastante específicos para dar un diagnóstico. Así que tienen que, digamos, tener un abordaje mucho más amplio para poder determinar cuál es la razón por la cual se encuentran estas adenopatías. En cuanto a hallazgos, un hallazgo digamos que no está relacionado tanto con lo que es la tomografía computarizada de tórax, sino que si nos vamos a lo que es el hígado, pues podríamos encontrar un reflujo venoso cuando se inyecta contraste debido a la insuficiencia de la válvula tricúspide. Como ya les mencioné, cuando existe disfunción de lo que es el lado derecho del corazón, se procede a ver una regurgitación de la sangre hacia lo que es el sistema de las cavas. Por lo tanto, se puede apreciar que el contraste se dirige hacia el hígado, y por lo tanto también podría afectar al sistema porta si es que es una afección bastante grave. Por otro lado, también se puede tener derrame pericárdico debido precisamente a lo que es el aumento de las cargas del ventrículo derecho y por lo tanto su disfunción. Entonces es bastante importante aquí ya que, además del derrame pericárdico, también pueden existir otros hallazgos como lo es el derrame pleural o incluso la citis en la TC de abdomen. Este es un caso clínico de una paciente femenina que acude por disnea de esfuerzo. Se le realiza una radiografía de tórax en proyección posterior-anterior y se obtiene este resultado. Se puede notar una evidente cardiomegalia, además de un aumento del tamaño de la arteria interlobar, aumento del calibre de los vasos centrales respecto al ilio, además de un aumento de la relación de las arterias iliares con respecto a los bronquios, y también una leve oligoemia periférica. Pero lo más llamativo de esta radiografía es esta gran dilatación que se encuentra en la zona correspondiente a lo que es el tronco de la arteria pulmonar. Por lo tanto, con estos hallazgos se decide realizar una tomografía computarizada de tórax con contraste, y aquí podemos evidenciar una gran dilatación del tronco pulmonar, además de dilatación de las cámaras derechas, como se puede apreciar aquí. Hay una gran dilatación tanto del ventrículo como de la aurícula derecha. En comparación con el ventrículo y la aurícula izquierda se encuentran mucho más grandes. Además, se puede apreciar una hipertrofia del ventrículo y desviación del septo interventricular hacia la izquierda. También encontramos el signo de la banana y huevo que se puede apreciar aquí. Banana y huevo. Si pudiéramos ir a un corte más superior también se podría apreciar, pero debido a la gran dilatación de la arteria pulmonar se puede ver que pues el huevo no está del todo formado, como se puede ver aquí. Miren, aquí está la aorta, se forma el callado, y sin embargo aún seguimos viendo nosotros esta gran dilatación de la arteria pulmonar. Además, si nosotros hacemos un contraste del tamaño entre lo que sería el diámetro de la aorta comparado con el diámetro de la arteria pulmonar, es bastante notable. Entonces esta relación nos va a salir mucho mayor a 1. No podemos realizar una medida de la relación arteria segmentaria y bronquio segmentario, ya que no nos encontramos en una ventana pulmonar,
Sin embargo, podríamos estimar que si se coloca podemos apreciar la tomografía en la ventana pulmonar, podríamos encontrar también un aumento de la relación arteria-bronquio. Dentro de la TC tenemos también hallazgos que nos pueden orientar a una patología que puede estar causando esta hipertensión pulmonar. Como ya les mencioné, además de la hipertensión pulmonar idiopática, en la cual no existe una causa aparente que pudo provocarla, tenemos también hipertensión pulmonar que es provocada por ciertas patologías, tanto cardiovasculares como pulmonares, o incluso de los trombos. En este caso les traigo una una tomografía computarizada de tórax con contraste que corresponde a un paciente que llega con síncope y anteriormente presentó una disnea súbita. Se puede apreciar aquí claramente la presencia de dos trombos, uno ubicado en la arteria pulmonar derecha y otro en la arteria pulmonar izquierda, lo cual nos da el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Además, el aumento súbito de la presión en lo que sería la arteria pulmonar, tanto derecha como izquierda, y el tronco pulmonar, está produciendo una dilatación de tipo aneurismática en el tronco pulmonar. Además, si nosotros tomamos unas medidas y comparamos el diámetro de la arteria pulmonar con lo que sería el diámetro de la aorta, es posible que esté levemente aumentado, pero no va a ser tan drástico este aumento debido a que es una afección súbita y por lo tanto si el tratamiento se lleva de manera adecuada podría ser incluso reversible, pero bueno, esto depende también cómo se haya manejado al paciente. Por otra parte, aquí tenemos una TC correspondiente a un paciente con fibrosis pulmonar. Se puede evidenciar claramente el patrón en vidrio deslustrado, además que aquí se puede ver una gran cardiomegalia y dilatación de las cavidades derechas del corazón. Bueno, no se puede apreciar adecuadamente ya que estamos en una ventana pulmonar y el contraste está afectando bastante la visualización del corazón, pero se puede ver aquí levemente el septo que se encuentra rectificado, además que las cavidades derechas se encuentran dilatadas y también posiblemente la válvula tricúspide se encuentre con insuficiencia y también se puede ver aquí, para finalizar, la hipertrofia del ventrículo derecho. También podríamos tener hallazgos para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o comúnmente conocida como EPOC. En este caso tenemos una tomografía computarizada contrastada de tórax en ventana pulmonar, en la cual se puede apreciar zonas de hipodensidad compatibles con lo que sería enfisemas, zonas de enfisema. Además, se puede apreciar leves dilatación de lo que serían los bronquios. Y bueno, si nosotros podríamos acercarnos un poco más para apreciar esta imagen, se podría ver lo que sería la dilatación de la pared de los bronquios. Y si enfocamos un poco más este estudio hacia lo que sería el estudio cardiovascular, se podría apreciar la dilatación de las que serían las arterias pulmonares, el tronco pulmonar, las cámaras derechas del corazón, una dilatación del ventrículo, una dilatación de la aurícula e incluso encontrar hipertrofia ventricular y desviación del septo. Por otro lado, aquí tenemos una malformación congénita que está produciendo hipertensión pulmonar. En este caso, específicamente se trata de una fístula aortocava. Como se puede apreciar aquí, aquí se puede ver a la arteria aorta con un punto de conexión con lo que sería la vena cava inferior, lo cual, nosotros sabemos que la aorta maneja presiones bastante elevadas en comparación con lo que es el sistema venoso. Por lo tanto, este paso de presión hacia el sistema de las cavas va a producir una sobrecarga de presión en los lados derechos del corazón y por lo tanto produciendo también un aumento de la presión en lo que sería tanto aurícula como ventrículo e incluso tronco y arterias pulmonares. Y pues esto sería una causa de hipertensión pulmonar debido a malformaciones congénitas. Para finalizar, les traigo unos hallazgos en lo que sería el ecocardiograma. Aquí es bastante importante destacar que se puede encontrar lo que es dilatación de las cavidades derechas, una insuficiencia de la válvula tricúspide y la desviación septal hacia la izquierda, que también nosotros la encontramos en la tomografía computarizada. Pero lo importante aquí
es que si hacemos el cálculo del índice de TEI va a salir mayor a 0.45. Se van a preguntar qué es el índice de TEI. Pues bueno, este índice permite estimar la función ventricular sistólica y diastólica del corazón. Este se va a calcular a partir de la suma del tiempo de contracción isovolumétrica y el tiempo de relajación isovolumétrica. Y esta suma se la va a dividir por el tiempo de eyección. Este índice puede ser obtenido mediante lo que son técnicas como el Doppler pulsado o el Doppler tisular. En este caso, de este paciente al que se realizó un ecocardiograma transtorácico, se puede apreciar la dilatación de las cámaras derechas. Aquí se puede ver dilatación de la aurícula derecha. Además, acá se puede apreciar la insuficiencia tricuspidia y dilatación también del ventrículo derecho, además de la desviación del septo. Aquí se puede ver la regurgitación de la sangre hacia lo que sería la aurícula derecha, indicando insuficiencia tricuspidia. Quiero destacar que estos hallazgos suelen darse principalmente en pacientes que ya tienen una hipertensión pulmonar de larga data y que por lo tanto ha progresado a afectar morfológicamente la estructura del corazón. ¿A qué voy con esto? Es que ya son pacientes que ya han desarrollado lo que sería hipertrofia ventricular derecha, dilatación de las cámaras derechas o incluso insuficiencia de la válvula tricúspide o de la válvula pulmonar. Y bueno, aquí te traigo otro caso de un paciente que asimismo tiene dilatación a la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Si nosotros lo comparamos con las cavidades izquierdas, pues se nota claramente que existe una gran diferencia de tamaño. Y también aquí podríamos, además de apreciar con mayor, digamos con la línea punteada, el tamaño del ventrículo derecho, se puede apreciar también lo que sería la válvula tricúspide, que posiblemente se encuentre insuficiente. Y si nosotros realizamos un Doppler en esta zona se podría tal vez evidenciar un área de reflujo hacia lo que sería, desde el ventrículo derecho hacia lo que sería la aurícula derecha debido a la insuficiencia valvular. Y bueno, eso sería todo. Aquí se encuentra lo que es la bibliografía utilizada para esta presentación. Les agradezco por la atención y espero que esta presentación haya sido de ayuda para comprender mejor este tema que es la hipertensión pulmonar.